Vamos a continuar con el estudio de Mateo número 8, Mateo capítulo 8. Hace un rato estaba yo, como estamos orando por sanidad, por personas que están padeciendo cierta enfermedad. Digo, pues entonces ya oramos, ya pedimos por aquellas personas que tienen situación difícil de salud. Pues entonces ya creo que ya está toda la predicación. Ya vamos, ya nada más no se vayan sin tomar su cafecito y sus galletitas. Y bueno, sí nos faltaría la Santa Cena. Pero no, sí, lo que estamos haciendo, sí, toda esta parte que acabamos de hacer, que estamos orando, que estamos intercediendo, tiene una base bíblica. Y se trata que cada uno de nosotros estemos aprendiendo ahora sí que lo que estamos haciendo tenga un fundamento. Pero también querer aprender la capacidad que Dios nos da para continuar y seguir haciendo más cosas más allá que nosotros no tenemos considerado. Pero en fin, de eso se trata, que nuestro actuar, que nuestro caminar se base en la palabra del Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Si gusta inclinar su rostro, vamos a orar antes de iniciar. Padre Celestial, seguimos contigo, Señor, ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor, rogándote, Señor, que tú seas el que hable a nuestras vidas, Señor, que tú seas el que reafirme nuestro conocimiento y que tú seas, bendito Dios, el que en este día, Señor, amplíe nuestra fe, Señor, avive nuestra fe, Señor, y nuestro ánimo y ganas de servirte a ti, Padre. Todo esto ponemos este tiempo, Señor, rogándote, Señor, que tú seas, Señor, el que actúe en nuestras vidas, Señor, rogándote, Espíritu Santo, que tú quites toda distracción, Señor, rogándote, Señor, que tú seas nuestro mejor consejero, nuestra mejor guía, Señor, que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú, Señor, hablando a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, aún a mí mismo, Señor, que tú nos sigas hablando. Todo esto, Señor, te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Estuvimos estudiando el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿De qué habla esos capítulos? Si alguien quiere recordar un poquito. Estamos en el Evangelio según Mateo. Si alguien quiere recordar un poquito de qué hablan esos capítulos. Capítulos 5, 6 y 7. Hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 8, pero la pregunta es, el capítulo 5, 6 y 7, ¿de qué se trató? Del Sermón del Monte, ¿no? Del Sermón del Monte, donde vienen los estatutos, donde vienen todas las leyes para el proceder y el comportamiento de todos los que ya conocemos de Cristo, ¿sí? Las leyes del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces fue en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a retomar un poquito el capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4, regresémonos tantito, que nos dice que después de la tentación, después de que Jesús fue tentado por el enemigo, ahí en el desierto, él ahora sí que sobrepasó esa prueba, y que en el versículo 17 del capítulo 4, ¿qué nos dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Ese es retomar esa parte. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Iba a empezar a predicar, ¿sí? Comenzó su ministerio, ¿sí? Y su predicación, ¿y qué era lo que a qué los invitaba o a qué los exhortaba a todos? Arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esa parte, con ese antecedente, empieza a darles los estudios del Sermón del Monte, todo lo que ya vimos, como nos decía Meli, las leyes acerca del ayuno, acerca del trato con las personas, acerca del trato con los seres queridos, en fin, acerca del trato con los hermanos. De eso nos estuvo hablando el Sermón del Monte. Pero ahora parte de su ministerio es precisamente el mensaje de salvación, porque el reino se ha acercado, ¿sí? Y ahora vamos a ¿quién quiere leer el versículo 1 del capítulo 8?
Eso es únicamente como antecedente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ya después de que él, cuando baja de dar su mensaje del Sermón del Monte, él desciende, ¿sí? Y le empezó a seguir mucha gente, empezó a tener muchos seguidores, ¿sí? Pero ¿qué es la parte que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a analizar y a cuidar que ¿por qué seguían a Jesucristo? ¿Por qué seguían a Jesús? Ya les dijo bueno, les estuvo dando los estatutos del reino, ¿sí? Porque querían conocer, la gente tenía hambre y necesidad, no nada más hambre física, sino también necesidad del Mesías, de todo lo que estaba haciendo el Mesías, ¿sí? Como introducción nos dice que en el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, esa parte del Sermón del Monte, pero después de todo eso, ahora surge una inquietud de parte de la gente, después de haber conocido todo el mensaje del Sermón del Monte. Quizá muchos se pregunten, quizá muchos también en nuestro caso pudiéramos preguntarlo, bueno, ¿cómo podemos llevar a la práctica tales principios? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Aquí en el libro de Mateo, él recopiló diferentes relatos, como recordemos que los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, es precisamente narra de los hechos de Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Y la enseñanza de Jesucristo aquí en la tierra, el por qué estuvo, ¿sí? Y algunos sucesos, no podemos decir que los narran primeramente en el libro de Lucas, o no son en el mismo orden que están escritos. Pero no se trata de una competencia, es qué fue primero o qué fue después, sino simple y sencillamente son acontecimientos que cada uno de los escritores, ¿sí? Está reconociendo. Hay algunos acontecimientos que se narran solamente en algunos evangelios, no en todos, ¿sí? Pero bueno, no se trata de eso, o no se trata de llevar una secuencia histórica o cronológica de primero pasó este milagro y después pasó este milagro y después pasó esto. ¿Por qué? Porque pudiéramos empezar a equivocar y empezar a juzgar la escritura, y no se trata de juzgar a la escritura, se trata de entenderla e ir aprendiendo, aprendiendo y conociendo. Entonces la pregunta fue, dice, ¿cómo pudiéramos llevar a la práctica tales principios? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En nuestras fuerzas? Definitivamente no. Siempre va a haber algo así muy ligero, sí, que nos va a ser imposible poder llevar a cabo todo el Sermón del Monte. Según el Evangelio, no vamos a ir a él. Juan 15:5 nos dice el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podemos hacer. Y es una realidad. Separados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. ¿Sí? Ahora, vamos a leer el siguiente versículo, el 2, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Ahora sí que aquí ya viene un poquito la práctica, ¿sí? Dice que ahora sí que vino a Jesucristo un leproso y se postró ante él, ¿sí? Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces, ¿sí? La lepra era y tenía un proceso de determinación. Una persona leprosa, ¿sí? Tenía que ir, primero era una enfermedad incurable, ¿sí? Era una enfermedad incurable en ese entonces. Y antes de ir a un médico, un leproso iba, ¿con quién creen que iba? Los médicos no podían determinar la característica de la lepra. ¿Iba a dónde? Iba con el sacerdote. En el libro de Levítico, en el capítulo, ahorita les digo cuál es, capítulo 13 y 14, explica que quien empezara a tener una llaga en la piel, ¿sí? Tenía que ir con el sacerdote empezaba a revisar, empezaba a analizar el tipo de llaga y lo aislaba 7 días o lo aislaba 14 días. ¿Sí? Si en dado caso que la llaga, o sea, él hacía una serie de pruebas, si la llaga prevalecía, él determinaba, ¿sabes qué? Es lepra.
O sabes que no es lepra, es otro tipo de enfermedad. También habla del el libro de Levítico, habla de la tiña, que es la lepra precisamente en el pelo. Entonces iban y se analizaban, ¿sí? Cuál era su característica, y el sacerdote era el que decía, ¿sabes qué? Es lepra, es una enfermedad incurable. ¿Y qué pasaba? ¿Qué sucedía? Lo aislaban de todo el pueblo y tenía que ir con la cara tapada y gritando en la calle, inmundo, inmundo. ¿Sí? Soy inmundo. Y ya no se podía acercar a todo el pueblo, es más, ni a su familia no podían tocar porque pues, era altamente contagiosa. Era altamente contagiosa la lepra. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar también que este leproso pues, era una persona judía. Sabía de la ley, sabía del amor de Dios, sabía, pero tenía él una enfermedad incurable y sabía que ¿cómo se llama? Sabía quién lo podía curar. El sacerdote no curaba la lepra, los sacerdotes no curaban la lepra. No había milagros. Ahora sí que hasta la fecha no se habían registrado milagros de personas que fueran curadas de lepra. Entonces, ahora sí que en su última, en su desesperación, esta persona leprosa llegó con el Señor Jesucristo, pero ustedes, ¿cómo creen que le haya dicho? Si quieres, puedes limpiarme. Pues no sé, yo creo que era tanta su necesidad, o sea, ante estas características, tanta su desesperación, que le ha de haber dicho, Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, reconociéndole, ¿sí? La lepra se pudiera asimilar a lo que es el pecado. En términos espirituales, la lepra es como el pecado. El pecado es una situación, antes de conocer a Jesucristo, el pecado era una enfermedad incurable. Ahora, hay diferencia entre si cometemos pecados, es que somos pecadores. Pero no, porque somos pecadores, cometemos pecado. Porque los que no conocen al Señor Jesucristo, porque cuando todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos dice el libro de Romanos 8. ¿Sí? Entonces, porque somos pecadores, por eso cometemos pecado. ¿Y quién es el que nos convence de pecado? En el libro de Juan nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y también dice la Escritura en Efesios que, bueno, dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces a eso se asimila la lepra. Entonces, ¿quién es el único que puede sanar? ¿A qué vino nuestro Salvador? A salvarnos, ¿sí? A restaurar esa línea que se había perdido entre Dios y los hombres. Y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nadie puede decir, yo vine al Señor Jesucristo sin pecado. No, todos tenemos pecados. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y por eso recurrimos a estar cometiendo pecados, o por eso cometíamos pecados. Alguien se ha preguntado, yo sí me preguntaba, bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? O sea, no es que cómo llegué al Evangelio, no, cómo llegué a la situación que estaba yo padeciendo, ¿sí? A la enfermedad que yo tenía, ¿cómo llegué aquí? Lo bueno es que el Señor lavó mis pecados. Sí, lo bueno es que Él ya no se acuerda, yo sí, pues me acuerdo, pero Él ya no se acuerda, porque así lo dice el libro de Isaías. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Y si tus pecados fueran como la grana, venían a ser reblanquecidos como la blanca nieve. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. No nos paga como merecemos. Isaías capítulo 1 o 2. Debe de venir. Si no nos paga, aquí le confirmo la cita, hermano. ¿Sí? Dice la Escritura en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, esa es la paga, ese es nuestro pago, ese era nuestro pago por las situaciones en las cuales habíamos, ¿cómo se llama? Transgredido la ley de Dios. Ese era nuestro pecado, era lo que merecíamos. Pero Dios no nos paga, ahora sí que no nos paga conforme merecemos, sino que Él nos da su misericordia. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 3? Por favor. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ese es el, ¿cómo se llama? El Salvador que compartimos, el Salvador que predicamos. ¿Ustedes creen que más sin embargo, el leproso reconoció y le dijo, si quieres, él sabía que tenía la capacidad de salvarlo, él sabía que tenía la capacidad de quitarle esa enfermedad. Este leproso conocía de Dios, sabía de Dios, porque ¿quién le había determinado su lepra? Pues el sacerdote, y sabía que existía un Dios, sabía que existía un templo, sabía que tenía una enfermedad también incurable, pero también sabía que Jesucristo le podía sanar. También sabía que él podía limpiarlo, más sin embargo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no dudaba de lo que pudiera hacer el Señor Jesucristo. Más sin embargo, en reconocimiento a su autoridad y todo lo que es el Señor Jesucristo, pues él estaba dando su autoridad precisamente, reconociendo su poder y su autoridad. Amén. Entonces Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante se desapareció la lepra. Y al instante desapareció su lepra. ¿Sí? Aquí muchas veces, lo que les decía yo, lo que estamos haciendo, lo que hacemos, ¿sí? Hacemos por una parte, estamos viendo y pensando precisamente cuando hacemos una oración de sanidad. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahorita, gracias a Dios, nos ha llevado a ese proceso de estar orando por diversas necesidades, sobre todo físicas, ¿sí? Necesidades de sanidad de las personas. Y el Señor está tocando nuestras vidas y está tocando la vida de las personas que están siendo sanadas. ¿Sí? Ese es el Dios que estamos conociendo y al que compartimos. Pero el Señor lo que quiere es que sanemos. ¿Sí? Pero que sanemos, les decíamos en algunas ocasiones a nuestra hermana, si tiene usted, podemos orar por las personas, pero si tiene usted tiempo o la oportunidad de compartirle, compártale de ese Salvador. Compártale de esa persona que murió por nosotros. No vamos a juzgarlo y Dios es tan caballero, Dios no nos obliga a aceptarlo como Señor y Salvador. Pero nos hace una invitación con hechos, con sucesos reales que vienen aquí en su palabra, con lo cual podemos decir, acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No se van a resolver en automático todos tus males, pero ¿sabes qué? Vas a tener una oportunidad. Primero, va a ser llamada a una vida eterna. Ahora sí que dejas de ser una creación de Dios y pasas a ser una hija de Dios. Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces no es es el evangelio que podemos compartir y también te puede sanar. O sea, eso viene en segundo lugar. Primero te salva, luego te sana. Amén. ¿Sí? Entonces dice que Jesucristo, el Señor Jesús le contestó, quiero y sé limpio, y al instante la lepra desapareció. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué le dijo esto nuestro Señor Jesucristo? Porque en ese entonces la enfermedad de la lepra era una enfermedad incurable. ¿Quién le determinó, ahora sí que quién le determinó esa enfermedad? Como ya lo vimos, el sacerdote. ¿Sí? Y ya lo vimos que también dice en el libro de Levítico, habla de cómo se determina la lepra, pero también habla de la ofrenda, ¿sí? Que tienen que dar cuando son curados o cuando son determinados de la lepra. ¿Sí? Para testimonio a ellos. Pero para testimonio de que el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? El pueblo judío todavía está esperando ese Mesías. Hasta la fecha todavía está esperando ese Mesías.
Hasta la fecha todavía está esperando ese Salvador. Ellos conocen el Pentateuco, conocen el Evangelio, ahora sí que el Evangelio según Isaías o el libro de Isaías, lo conocen también, sí, pero ellos siguen todavía esperando un Salvador. Entonces, con estos hechos, hace 2000 años, por eso les dice el Señor Jesucristo, ve a ellos, muéstrate y que sea para testimonio a ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, vamos a Isaías 53. Sí, dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ya lo tienen? 53, sí. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿Sí? Todo este anuncio ya había hablado Isaías de Jesucristo, del siervo de Dios precisamente. Sí, ya había hablado con todo el pueblo de Israel, mas sin embargo todavía no creían en él, todavía no lo creían en él, porque también dice la escritura que él vino a dar libertad a los cautivos, él vino a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Pero su pueblo no lo conoció, no lo reconoció ni le dio ese lugar. Por eso le está diciendo, ve y muéstrate precisamente al sacerdote, presenta tu ofrenda para testimonio de ellos. ¿Alguien quiere leer el versículo 5 y 6? Ahí viene otra persona con otra necesidad, ¿sí? Viene otra persona con otra necesidad. Dice Jesús entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ese centurión, parece que a diferencia del leproso, el leproso era judío, pero ese centurión no era judío, era gentil. ¿Qué quiere decir el centurión era un jefe de 100 personas, era un comandante de 100 del ejército que tenía a su cargo 100 personas, 100 soldados, ¿sí? Y era una persona que tenía cierto rango, ¿sí? Y conocía y sabía de autoridad. Más sin embargo, le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Porque les decía yo hace un rato, si lo que estamos haciendo es bíblico, lo que estamos haciendo, han venido con necesidades de amigos, de personas, de que, ¿sabes qué? Señor, ayúdale. Hemos orado por personas que quizá no conocemos, pero nosotros no las sanamos. Nosotros no hacemos el milagro de sanarlo, sino ¿quién es el que hace las cosas? El Señor Jesucristo. Más sin embargo, por eso se narra de manera diferente. Sí, este mismo acontecimiento donde Jesucristo sana a un siervo de un centurión, en Lucas 7 nos da un poquito más, un panorama más amplio y que nos dice de que precisamente fueron también con ellos. Es más, vamos a Lucas 7, capítulos. Adelante, por favor, ahí adelante. Lucas capítulo 7. Amén. Lo vamos a leer uno cada quien a partir de aquí. Vamos hacia atrás. Lucas 7:1, por favor. Jesús sana al siervo de un centurión. Después de que hubo terminado todas sus palabras, entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir.
El centurión oyó hablar de Jesús y Dios rogándole que Todo corazón les invitaron a Jesús a ayudar al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para él. 6. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos enemigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. 7, Frederick, por favor. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir aquí, pero di la palabra y mi siervo será salvo. porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. 9, Lore, por favor. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo que había estado enfermo. La narración de los hechos, como les decía, es un poco diferente, es distinta al libro de Mateo. Mas, sin embargo, hay una característica que nos dice que ese siervo era más bien, ese centurión romano, era bueno con los judíos. Tan bueno con ellos que hasta les había construido una sinagoga. Por eso fueron los ancianos de esa sinagoga también a rogarle a Jesucristo, por favor, ayuda a este siervo, a este centurión romano, porque ahora sí que, ¿cómo se llama? Ha sido bueno en su manera de ser, ha sido bueno con los judíos, entonces por eso le estaban pidiendo a Jesucristo que lo siguiera ayudando. Dice, él sí es digno de que le ayudes, en esa parte. ¿Sí? Más adelante regresamos al capítulo hasta ahí. Vamos a leer el 8 y 9. 8 y 9, por favor, regresando al capítulo 8 de Mateo. Respondió el centurión y dijo, soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, porque también yo soy hombre bajo autoridad, bajo mis órdenes soldados. O a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Una parte importante, como les decía, él no se sentía digno porque también no tenía una genealogía judía, porque no era considerado judío, no podía entrar a la sinagoga, no podía conocer más de Dios este centurión. ¿Por qué? Porque aunque él quisiera conocer, en las leyes judías, por así que los escribas y los fariseos lo tenían como gentil y publicano, apartado de Dios. Pero simple y sencillamente este centurión pues tenía necesidad y tenía ganas, por eso se quiso congraciar y por eso había apoyado a los ancianos judíos y les había construido una sinagoga. Pero más sin embargo ahora sí que estos sacerdotes o estos ancianos judíos lo consideraban a él como que digno, y sabes qué, pues no tiene genealogía, no es judío, pero por todo lo que hace es digno de que tú también, Jesucristo, le hagas un milagro. Para ellos era digno, más sin embargo el centurión dice, pues no soy digno ni siquiera de que entres a mi casa, ni siquiera soy digno, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él sabía de Jesús. Él sabía de todo Jesús. Lo que hacían, pero como era romano, traía una tradición de eso. Aún de los judíos, ¿no? Porque pues no tenían la capacidad, o sea, no eres digno, no eres digno porque no eres hijo de Dios o no eres judío, no conoces a Dios, al Dios de Israel, por eso él se la creyó diciendo, ¿sabes qué? Pues no soy digno. Pero el Señor nada más les decía, di la palabra y mi siervo sanará. Pero ¿saben qué? Tenía fe. ¿Sí? Amén. Tenía fe. Y el poder de la palabra de Jesucristo, el poder de la palabra de Dios nos puede sanar. ¿Sí? Podemos estar pidiendo e intercediendo por otras personas, como aquí les decía yo, y aquí lo hemos estado haciendo. A lo mejor esta persona no te conoce, todavía no ha venido a los pies de Jesucristo, todavía no sabe más de un Salvador, pero ¿sabes qué?
pues yo siento en mi corazón que tengo que orar por esta persona, por favor, Señor, sánala. Y podemos pedirlo. Y así, Señor, di la palabra. Y esa es la importancia de la palabra de Dios. ¿Sí? Con la palabra, en el capítulo anterior, Jesucristo lo sanó con un toque. Jesucristo sanó al leproso tocándolo. Pero ahorita Jesucristo sana al siervo del centurión, ¿sí? Él lo sana, pero únicamente con la palabra, a distancia. Jesucristo nunca fue y pisó la casa del centurión romano. Él lo único que hizo fue la palabra. Amén. ¿Qué dice el versículo 10 y 11, por favor? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Y el 12 qué nos dice? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se maravilló Jesucristo por la fe de este centurión, de este centurión que no tenía antecedentes, ¿cómo se llama? Judíos. Se maravilló de la fe que él tenía. Señor, nada más di la palabra, mi siervo sanará. ¿Y cómo se maravilló nuestro Señor Jesucristo? Y dice, aún vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero aún ahí, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que le reconoció Jesucristo a ese centurión romano? Su fe. Su fe, como a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que él había, a pesar de que él no se sentía digno de que su siervo recibiera la sanidad, ¿sí? Simple y sencillamente él creyó que Jesucristo, diciendo que sanara, él iba a ser sano. Y ese es el poder de lo que nosotros estamos creyendo. Amén. Entonces tenemos aquí en el capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo, habla de 10, ahorita les digo cuántos milagros hace Jesucristo. Habla de 6 milagros que hizo Jesucristo y ahorita aquí en el capítulo 8 vamos a ver otros 2. Ya llevamos 2 milagros que hizo Jesucristo, entonces vamos a ver los otros 2. Pero habla de esa parte. ¿Que alguien quiere leer 14 y 15, por favor? Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de postrada en cama con fiebre. Ella se levantó. Y vuelve a hacer un milagro el Señor Jesucristo. Aquí, ¿qué es lo que aprendemos? Pues que Pedro era casado, ¿no? Dice que ¿cómo se llama? No se puede tener suegra sin tener esposa, ¿no? Entonces que Jesucristo era que Pedro era casado, ¿no? De eso no nos lo dicen, y que en eso se funda la Iglesia Católica y en fin, pero hablan de que fue el primer papa Pedro, ¿no? Etcétera, no sé, no quiero hablar. Lo que sí sé es que nos dice aquí que Jesús entró a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. En el libro de Marcos nos dice que ella tenía una gran fiebre, no una fiebre así nada más sencillita o algo pasajero, sino que ella tenía una gran fiebre. Y recordemos que en aquel entonces pues no había tanta medicina como lo hay ahora. No había tanta medicina para curar los males, sino que simple y sencillamente a lo mejor están pensando que una sola, ¿cómo se llama? Pues se iba a la farmacia y se tomaba un Tylenol, ¿no? Y con eso se le iba a quitar la fiebre, ¿no? O en fin, hay varias medicinas. Mas sin embargo era una gran fiebre. Pero ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó. ¿Y qué pasó? También no se crean, para eso el Señor nos llama, para eso el Señor nos sana, para eso el Señor nos libra. ¿Para qué? Para servirle, porque es un llamado a servirle. ¿Cuántas personas no llegan a los pies de Jesucristo
después de tener durante un padecimiento, una situación difícil, una situación muy difícil en sus casas, en su cuerpo, en su organismo. Hemos conocido a personas que el Señor las ha sanado aún de cáncer. Aún de cáncer las ha sanado, y en ese proceso de su sanidad han reconocido al Señor Jesucristo y se han convertido al Señor Jesús. Que no sirve, que no se han comprometido con servirle, bueno, esa es otra historia. Pero el Señor cumple, ¿sí? Y se han acercado muchas personas y han sido sanados. Amén. Entonces, cuando ella se levantó y le servía, ¿Qué nos dice el 16 y 17? Al anochecer, la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios, y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Y aquí nuevamente en el capítulo 16 nos dice, y con la palabra, ahora sí que, y con la palabra, vemos cómo Dios hace, Jesucristo hizo milagros, tocó al leproso y también tocó a la suegra de Pedro. Pero con la palabra fue sano el siervo del centurión, y con la palabra, sí, y con la palabra le echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra. Ese es el poder de la palabra, ese es el poder de la palabra que nosotros compartimos, y ese es el poder de la palabra que nosotros estamos predicando. Y es lo que les podemos decir para nosotros mismos, ¿sí? Podemos decir, Señor, si quieres, límpiame y vuélveme a limpiar otra vez, y vuélveme a limpiar. Señor, si quieres, vuelve a sanar. Nada más tú di la palabra, Señor. O cuando nosotros aquí está la palabra del Señor y podemos estarla leyendo y repitiendo. Jesús dijo, ¿sí? Entonces, en estos tiempos que son tan difíciles para nuestros adolescentes, para nuestros hijos, para nosotros mismos, nosotros tenemos que estar muy agarrados de la mano de Dios. Tenemos que estar muy agarrados de su palabra, lo que dice la palabra, ¿sí? Y ahora sí vamos al capítulo 53, versículo 4 del libro de Isaías. Porque en el último dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4. Amén. Si ya la tiene, digan amén, nada más, espérenme tantito. Amén. 53, 4. Para los jóvenes y adolescentes, sí es interesante que nosotros podamos empezar a ver en qué estamos creyendo, por qué estamos aquí, y por qué estamos estudiando, por qué debemos poner nuestra confianza. Porque ya lo hemos visto donde hay lugares, hay situaciones donde no va a estar nuestro padre, donde no va a estar ningún familiar, donde no va a estar el abuelo, también, ¿sí? Donde no va a estar el abuelo, donde no va a estar el papá, la mamá, pero están ustedes siendo muy atacados por situaciones muy difíciles, ¿sí? En este tiempo. Más sin embargo, se trata de crear en ustedes esas bases, esas raíces del saber por qué estamos aquí, por qué creemos en Jesucristo y el poder de Jesucristo y el poder sanador. Amén. Quedamos Isaías 53, 4. ¿Quién lo quiere leer? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y nosotros le tuvimos. Esta palabra se cumple en la persona de Jesucristo, porque Él llevó nuestras enfermedades. Cuando le compartimos a alguien o le podamos compartir a alguien, ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero por qué? Porque Él llevó tus enfermedades, Él llevó tus dolencias, ¿sí? Pero más sin embargo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Y qué dice el versículo 5?
fue sobre él. Curados. Sí, por su llaga fuimos nosotros curados. Mas sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él fue herido por nuestros pecados. Sí, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Sí? Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú y yo podemos hoy vivir en paz, creyendo, una vez habiendo conocido al Señor Jesucristo, podemos hoy vivir en paz. Hay situaciones difíciles, hay problemas, hay crisis, hay cosas que no podemos resolver o por las cuales tenemos que pasar, mas sin embargo, estamos en paz con Dios. Y el tener paz con Dios es algo que no tiene precio. Pues muchas veces digo, híjole, a lo mejor algunas situaciones yo sí las puedo resolver, a lo mejor algunas situaciones, pues mi fe sí me alcanza como para estar pidiéndole al Señor, pero algunas ocasiones donde digo, Señor, de aquí ni para dónde hacerse, ni para dónde hacerse, es tan difícil. ¿Y qué nos dice el 6? Igual de Isaías 53, 6. Pues nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Y el versículo 7 yo se los voy a leer. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Todos éramos ovejas descarriadas, ahora sí que todos estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Sí? Habla también aquí la escritura en el libro de Primera de Juan, en su primera carta, y nos dice, se refiere, primero el libro de Juan, perdón, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Sí. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Para qué creen que nos ha sanado el Señor? Para que vivamos, para que estando muertos a los pecados, ¿sí?, vivamos a la justicia. Para eso nos habla el Señor. Si volvemos a leer Isaías 53, lo que Él padeció, pues fue una situación muy difícil. ¿Sí? El sacrificio que Él se dio en nuestro lugar fue una situación muy difícil, algo que solamente Dios lo podía haber hecho, nosotros no lo pudimos haber hecho. Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que Él nos da algo que no merecemos, y que esa es su gracia y su misericordia. ¿Pero con qué? Con un propósito, a fin de que muramos y vivamos a la justicia. Para que ya no seamos los mismos, sino que cambiemos, ¿sí? ¿Sanados de qué? Pedro afirmó claramente que estaba hablando del pecado. El profeta Isaías afirmó además, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos aportamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fueron tu iniquidad o maldad y la mía las que fueron colocadas sobre él en la cruz. Evidentemente Isaías se estaba refiriendo al hecho de que Cristo se ocuparía de resolver el problema del pecado. Sostener que la sanidad está implícita en la expiación no viene el caso, porque la expiación incluye un cuerpo perfecto y glorificado. Muchas veces algunas personas no quieren volver a orar, sabes que por el hecho de haber sido ya salvado, ya no va a venir sobre mí ninguna enfermedad. No, o sea, conocemos personas que vienen sobre ellos enfermedad, y hay que estar orando y seguir orando. ¿Para qué? Para que Dios quite esa enfermedad, porque ese sacrificio ya lo hizo Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo que tomase un poco de vino para su estómago? ¿Por qué no le instó a obtener la sanidad apoyándose en la expiación? Sí, el hecho de decir, pues ya eres salva, ya no tienes enfermedad. No, eres salva, pero puedes estar padeciendo ciertas situaciones y ciertas enfermedades. ¿Y por qué el apóstol Santiago en su libro, sí, no insistió en que los creyentes reclamasen la salud en base a la expiación, cuando les pidió que en caso de enfermedad llamasen a los ancianos de la iglesia para orar?
¿Por qué el apóstol Pablo no pidió sanidad de la expiación cuando oró para ser liberado de una dolencia que sentía como una espina clavada en su cuerpo? Aquí en el libro de Santiago nos dice que si tenemos enfermedad o alguna situación, ¿sí? Vayamos con los ancianos de la iglesia para que ellos oren por nosotros. Si nosotros aquí traemos, si tenemos enfermedad, después nosotros podemos estar orando precisamente por cada uno por nosotros mismos y por las personas que vienen. Amén. Y hay más casos, o sea, el caso de Pablo, el caso de Santiago, el caso de Timoteo, sí, que nos piden que tenemos que estar orando por la sanidad. Y hay más casos, por ejemplo, el de Epafrodito, mensajero de apóstol Pablo, que por su enfermedad estuvo a punto de morir. Tenemos que enfrentarnos con la realidad de que no siempre será la voluntad de Dios sanar una enfermedad. Sin embargo, en algunas ocasiones Él quiere hacerlo. Y en vez de acudir a una reunión pública, ¿por qué no te diriges en oración directamente al gran médico, el Señor Jesucristo? Averigua si tu sanidad está incluida en su voluntad para ti. Esa es la sanidad divina en la que creemos. En vez de acudir a un individuo que manifiesta tener tal poder, prefiero presentar mi caso al gran médico y decirle como el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, seamos o no sanados, Él se llevará el mérito y la gloria que le pertenece. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas, ahorita hay controversia porque muchas personas van a algunos eventos públicos, eventos de sanidad, pues noche de sanidad y milagros. No lo dudamos, de veras que no lo dudamos, porque el Señor también puede actuar. Pero qué mejor que busquemos o que cada quien busque al Señor ahí en la privacidad de su hogar. Sí, a veces sí, tenemos que orar unos por otros, tenemos que orar por sanidad, ¿sí? De nuestros, como en este caso, sanidad propia, como lo pidió el leproso. Podemos orar también o pedirle al Señor que sane a nuestros amigos, como en el caso del centurión romano, que sane a un primo, a una prima, o sea, Señor, aún que no esté aquí esta persona, podemos pedirle: Señor, te pedimos por mi sobrino, te pedimos por mi amigo, mi empleado, te pedimos por mi conocido, te pedimos por mi compañero de trabajo. También lo podemos hacer y también podemos estarle pidiendo a Dios, y el Señor, Él es el que puede estar haciendo. También podemos pedir por la familia, nosotros que somos ya familia en Cristo, cuando recibimos un milagro, pues sí, pero ¿saben qué? Como la suegra de Pedro, ¿sí? Que la sanó al instante y la suegra le servía. Nosotros que estamos aquí en familia, si el Señor nos sana es porque quiere que le sirvamos. Amén. Y el servirle, bueno, hay diversos ministerios, como ahorita platicábamos, hay diversos ministerios, diversos dones, y el Señor para eso nos ha sanado, para eso nos ha apartado, para que estemos sirviéndole en lo que Él nos llame y en lo que Él nos esté haciendo. Pero no nada más se queda así. El Señor Jesucristo también nos dice, regresando al libro de Mateo, ¿sí? Y cuando trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. También tenemos casos y situaciones, pues no todo, pero también el enemigo es un ser real, ¿sí? El diablo es un ser real, los demonios son algo real también, pero también para eso murió el Hijo de Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa es una de las partes. Por eso dice, Él echó fuera demonios. Él vino a derrotar al enemigo. ¿Sí? Él lo exhibió, dice la escritura del Señor, ¿sí? Que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Sí? Vino y lo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, ¿sí? Y clavó nuestros pecados ahí en esa cruz. Amén. Entonces es el poder también de la palabra y el poder para lo cual somos también capacitados, también para lo que somos instruidos, ¿sí? Pero tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado todos, cada uno, algunas personas tienen esa capacidad de discernir, de discernimiento de espíritus, pueden estar discerniendo, ¿sí? También pueden orar por enfermos, pero también pueden orar por endemoniados, y las personas son liberadas. Son ministerios que el Señor nos ha concedido,
Pero ¿saben qué? Algunos tenemos que hacerlos con cuidado. Finalmente el que sana es Dios. Y el que libera es Jesucristo. Y aquí está la palabra que Él echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Ese es de lo que el evangelio que compartimos. No tenemos duda, no debemos de tener duda. Si oramos por una persona, Dios es el que va a sanar y es su voluntad. No nos tenemos que sentir frustrados. Yo en lo personal a veces, bueno, puedo orar y si no lo sana, híjole, así como que, ¿y dónde está tu fe, no? Y si oro y no sana, ¿saben qué? Ya me ubiqué en mi lugar. Yo puedo pedir, pero la voluntad de Dios, o sea, si se sana es por voluntad de Dios. Y si no se sana, pues también es por la voluntad de Dios, porque algo tiene, ¿no? Y podemos estar orando, pero eso es a lo que fuimos llamados, ¿sí? A lo que fuimos llamados. ¿Amén? Pues vamos a dar gracias a Dios hoy que tenemos que participar de la Santa Cena. Te damos gracias, Señor, nuevamente, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú hiciste, Padre Santo, y por todo lo que sigues haciendo y seguirás haciendo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú miraste nuestras necesidades, Señor, tú miraste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, bendito Dios, tú, Señor, en cada una de las situaciones, Señor, tú sabías, Señor, hasta antes de conocernos, hasta antes de venir a tus pies, hasta antes de eso, bendito Dios, tú sabías, Señor, por lo cual estábamos padeciendo, Señor. Mas, sin embargo, Señor, sabemos, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias, Señor. Sabemos que fuimos sanados, Señor. Por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Pero hemos sido sanados, bendito Dios, para que seamos muertos al pecado, Señor. Para que seamos muertos a la rebeldía, Señor. Y para que vivamos a la justicia. Y la justicia es reconocerte que tú eres justo, Señor. La justicia es reconocerte que tenemos un Salvador que pagó por nosotros. La justicia es reconocer que nosotros no merecíamos la salvación, que no merecíamos nada, Señor, sino que no merecíamos más que solo el castigo, Señor, que tú llevaste, Señor, por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, también orar por enfermos, Señor. Nos has permitido, Señor, pedirte y clamar a ti por enfermos, Señor, y ellos han sido sanados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido dar testimonio, Señor, de que tú has traído paz a nuestras vidas, Señor, que aún en problemas y en conflictos, Señor, podemos vivir en paz y que te podemos seguir a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú